En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestras entregas, nuestros programas, análisis, conversaciones, reflexiones y al mismo tiempo, cómo no, enviarle un saludo afectuoso a todos aquellos fieles oyentes de Radio Esperanza, New York, y también a los amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Pastor Contreras, bienvenido. Gracias, Pastor Delgado, muchas gracias. Bienvenido tú también al programa de hoy. Bienvenidos sean nuestros oyentes, también aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos al programa de Fe y Sociedad para el día de hoy. Siempre es un placer tenerles con nosotros, poder compartir con ustedes. Es un gozo, es una alegría tener este privilegio de poder llegar hasta ustedes con la discusión de los temas que siempre hablamos. Así es que bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa Fe y Sociedad para el día de hoy. Héctor, antes de continuar, bueno, quiero animar a los hermanos, a todos los que nos ven, ahora que compartan la señal, compartan la transmisión y para que otros puedan también participar. Y hay un anuncio por ahí, Héctor, se nos ha hablado sobre una actividad que va a haber y queremos que todos ustedes puedan participar. Tiene que ver con nuestra Radio Esperanza New York y le estamos invitando a todos que desde ya podamos participar, sea a través de la página de la radio o a través de la aplicación de la radio que tenemos, o también de forma personal. ¿De qué se trata, Héctor? Bien, Radio Esperanza New York está cumpliendo un año de edad. Es apenas un bebé que está dando ya pasitos y ya está empezando a intentar correr también. Así que son muchas las personas que dan el testimonio de haber sido bendecidas con la programación de Radio Esperanza New York. Hay una hermana que me confesó a mí, me dijo, mire, pastor, desde que Radio Esperanza inició, yo no la quito. Y usted me ve a mí con el celular moviéndome en mi casa de un lugar a otro. Entro a un cuarto, entro con el celular. Entro a otro cuarto, entro con el celular. Estoy en la cocina con el celular. Veo menos televisión. He aprendido mucho más porque están poniendo buenos temas, buenos análisis, buenos comentarios. El programa de la mañana, Despertando con Esperanza. Y yo me sorprendí cuando me dio ese testimonio. Yo pienso que debemos rescatar testimonios como eso para compartirlos con la audiencia que nos estará siguiendo el día 4 y el día 5, Dauris. Vamos a poner un anuncio que tenemos. El Ministerio Hispano está promoviendo esta actividad. Queremos hacernos eco y queremos que ustedes también puedan escuchar. Claro. Adelante. Radio Esperanza Nueva York cumple un año y lo celebramos contigo en grande, con la participación de Felipe Garibo. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Viernes 4 de agosto, 7:30 de la noche, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Poughkeepsie. Y el sábado 5 de agosto a las 4 de la tarde en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Dykeman. Radio Esperanza Nueva York está de cumpleaños y lo celebramos en grande. Aparta las fechas: viernes 4 en Poughkeepsie y sábado 5 en Dykeman. Invita el Ministerio Hispano de la Greater New York Conference. Bien, como ustedes escucharon, ya no le vamos a repetir nada, excepto
excepto, hay una intención, excepto esta información. Upstate, toda esta área de Nueva York que está un poco en las afueras, estarán el viernes 4 en Poughkeepsie a las 7:30. Y el sábado siguiente, día 5 de agosto, a las 4 de la tarde en la iglesia de Dyckman, ubicada en Vermil, entre 207 y 204. Este anuncio yo sé que está llegando a muchas más personas que las que están en Nueva York y todo el entorno, pero manténganse pendientes porque lo más probable es que este programa estará siendo transmitido y ustedes podrán seguir toda esta información. Bueno, Dauris, esta era la información que queríamos compartir con nuestros amigos en el día de hoy. Así es, Héctor. Y hoy, Héctor, ya la semana pasada nosotros terminamos con lo que eran las religiones abrahámicas en esta serie de religiones comparadas. En el día de hoy vamos ahora a continuar con otra de las religiones. Uno de los primeros temas, o el primer tema que tuvimos sobre religiones comparadas, hicimos un pequeño esbozo de las diferentes religiones de forma general. Y después que hicimos ese primer programa, tocamos algunos puntos de cada una, por lo menos de las principales. Después nos movimos a tocar las religiones abrahámicas y ya concluimos con el cristianismo la semana pasada. Así es que en el día de hoy vamos a hablar ahora de otra de las religiones grandes de nuestro planeta. Y tal vez es la tercera religión más grande. ¿A qué nos referimos, Héctor? Bien, vamos a estar hablando hoy acerca del hinduismo. Así que nuestros amigos oyentes quizás han estado familiarizados de alguna manera con esta religión que ya hemos definido en otras ocasiones como la tercera religión más grande en todo el mundo. Dauri, ¿sabe que la semana pasada, cuando estuvimos hablando algunos datos estadísticos de que el cristianismo estará creciendo de aquí al 2050, un por ciento más para seguir siendo la religión más grande a nivel mundial? Dijimos también que mientras el cristianismo va a estar creciendo 1.4 más o menos por ciento, el islamismo estará creciendo un 5%, pero aún así estará por debajo en términos de cantidad del cristianismo. Pero es interesante que ese mismo dato recoge que si las proyecciones actuales se mantienen, las tendencias actuales, para el 2050 la religión hindú, que es la tercera más grande, seguirá siendo la tercera más grande, pero decrecerá casi un 2%. Wow. Es muy probable que el crecimiento del cristianismo y del islamismo afecte de alguna manera al hinduismo. Pero cuando hablamos del hinduismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son sus creencias principales? ¿Podemos rescatar nosotros como cristianos algunas cosas positivas del hinduismo? Bien, este es el tema que tenemos para hoy. Así es. El hinduismo es una religión que, como todos sabemos, está más presentada o manifestada en la India, lo que conocemos, ¿verdad?, como el subcontinente indio por allí. Y claro, aunque es una religión, cuando hablamos de los hindúes, pues pensamos en los indios y pensamos en el hinduismo, aunque también es una religión. Hay indios que no son hindúes. Así es. Que son islámicos, que son cristianos. Claro que sí. Pero son indios. Lo que pasa es que en nuestro español o nuestra concepción occidental, cuando hablamos de indios, siempre tenemos en mente a los indios, a los aborígenes precolombinos. Así es. Pero indios son aquellos también que viven en la India, son los de la India. Sí, en estos homónimo indio viene de la India. En estos estudios de religiones comparadas se reserva más hindú para los que son hinduistas e indio para los que son ciudadanos de la India. Perfectamente. Esta religión, Héctor, bueno, ya tú presentaste algunas estadísticas sobre la población actual de esta religión. Bueno, anteriormente lo habíamos visto, pero estamos hablando de unos 1.500 millones de creyentes hinduistas. Ok, perfecto. So, mira, Héctor, según lo que yo he estudiado, algunos dicen que esta religión comienza con la población
aria, perdón, la población aria de Indoeuropa, que emigraron o que invadieron esta parte subcontinental de la India por el Valle Indus. Algunos historiadores pues dicen que ellos fueron los que la iniciaron. Otros, sin embargo, dicen que no, que cuando esta comunidad aria vino a India, ya eso estaba. Entonces ellos surgieron de allí. O sea, no fue como algo que fue traído, sino que algo surgió allí. Hay dos opiniones divididas en cuanto a esto. Y su nacimiento se data de los 2500 a 1500 antes de Cristo. Se cree que esta es una de las versiones más grandes, perdón, más antiguas. Y también el término de hinduismo no fue acuñado sino hasta el siglo XIX, cuando los orientalistas occidentales y los reformadores hindúes comenzaron a declarar o a llamar a las prácticas religiosas de los habitantes de esta parte de Asia como hindúes. Estas prácticas, como ya hemos dicho, van más allá del siglo XIX. Estamos hablando de 2500 antes de Cristo. Por lo tanto, lo que ocurre en el siglo XIX, sin embargo, es una calificación o una descripción de las personas que tenían este tipo de prácticas religiosas. A pesar de eso, esta descripción de hinduismo no le hace justicia a las prácticas, ya que todas las prácticas y rituales de esto que le llaman hinduismo es bien amplio, ¿ok? Así es. Algunos incluso creen que fue en el siglo VIII después de Cristo cuando los musulmanes persas lo llamaron hindúes. Ya. Me gustaría como proveer una definición, como siempre lo hacemos. Sé que estamos un poquito más avanzados ya en cuanto al tiempo, pero este dato me parece interesante. Algunos creen que no es fácil definir, por ejemplo, desde mediados del siglo pasado, qué es lo que se conoce como hinduismo. Se cree que el hinduismo es como más un conjunto de religiones que una religión propiamente dicha. Simplificando, por ejemplo, se podría entender que el hinduismo es como un conglomerado o una amalgama de diversos cultos y creencias dentro de un marco común de castas que viven en la India. Supone, por lo tanto, entonces, una combinación de la religiosidad védica, brahmánica y de otros tipos también, junto con formas religiosas populares que nacieron en el Valle del Indo, que ya mencionaste hace un ratito. De hecho, el hinduismo no tiene una fecha de nacimiento propiamente según otros. Es como una religión que se mantiene en continuo cambio. La tradición, por ejemplo, más antigua se remonta probablemente a los años 2000, 2500, como tú dices, a los 1500 antes de Cristo. Y su evolución y transformación llega prácticamente hasta nuestros días. Esta religión, Héctor, a diferencia, por ejemplo, del cristianismo, del budismo o del islamismo, no tiene un fundador. No se conoce ningún fundador, tampoco tiene un centro de dirección que diga, bueno, desde aquí se dirige esta religión, como tienen las diferentes sectas del cristianismo, el Papa por un lado, los diferentes patriarcas, o el protestantismo, sus diferentes denominaciones, o como lo tiene el islamismo. Esta religión es diferente en ese sentido, porque no tiene como una especie de headquarters, si pudiéramos decir, con una cabeza visible. Eso lo hace que sea tan diversa y que puedan sincréticamente coexistir tantas corrientes religiosas. Sí, y no tiene un sistema de creencias unificado. Como tú mencionabas ahorita, es muy variado el sistema de creencias que ellos tienen. Podemos hablar de creencias tan amplio. ¿Ah? ¿Qué dices? Podríamos hablar quizás de creencias generales. Claro. Sí, pero como tal, sí, no hay como un cuerpo así de unificación de creencias, porque es demasiado diverso. Y de hecho, el hinduismo
ha tenido cierta influencia en el budismo también. Y muchos del pensamiento budista, mucho del pensamiento budista y filosófico budista está en el hinduismo. Y algunos de los escritos son compartidos, claro, con otra versión, pero son compartidos con el budismo también. Así es. Vamos a esta breve pausa y regresamos en unos segundos. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. En el programa de hoy estamos estudiando el hinduismo como religión. Hemos visto ya sus orígenes, no tiene un fundador específico, lo que hace que puedan allí existir una diversidad tan amplia de un espectro tan amplio religioso que abarque tantas corrientes diferentes, pero hemos visto también el empuje y la fuerza, porque más allá de esa diversidad, el hinduismo permanece y permanece hoy categorizada como la tercera religión más grande. Estamos hablando de unos 1.500 millones de seguidores en todo el mundo. También hemos visto cómo es difícil definir qué es el hinduismo propiamente. Y algunos creen que más que una religión es un conglomerado, como una sopa de creencias diversas que coexisten igual. Así es. Héctor, tal vez sería bueno nosotros pasar a los que son las creencias y los libros sagrados. Los escritos sagrados de los hindúes se conocen como Vedas. Los Vedas se remontan a la antigüedad, año 1500, 1300 por allí. Y al principio, los primeros escritos Vedas estaban relacionados con lo que eran los rituales de los hindúes o de esas personas que tenían esa religión. Ellos tenían, por ejemplo, rituales como sacrificios a los diferentes dioses. Uno de esos dioses era el dios Agni, conocido como el dios fuego. Estaba también el dios Soma, que es el dios planta, y a esos dioses se les ofrecían sacrificios, a menudo sacrificios de animales, pero también se ofrecía leche, se ofrecía mantequilla, se le ofrecía la planta alucinógena de Soma, y esa era la tradición. Los primeros escritos Vedas tienen que ver con el detalle de ese tipo de sacrificios, con el ritual, cómo debía hacerse, y pues detalla cada una de esas cosas. De modo que los principales escritos de los hindúes tienen que ver con los Vedas. Ahora bien, aparte de sus textos litúrgicos, nosotros encontramos otros textos que son textos poéticos o textos que tienen que ver con épicas, textos épicos, en los cuales se relata un poema o a veces se relata otro tipo de actividad. Hay uno de ellos que se llama es incómodo, Smriti, así se llama. Smriti, ajá, S-R-I-T-I, S-M-R-I-T-I. Smriti, ajá. Sí, esa es una obra épica, el cual contiene el Mahabharata. El Mahabharata es una de las obras épicas que tiene lo que es el Bhagavad Gita, ¿ok? Bhagavad Gita. Allí se relata la historia de un príncipe que estaba hablando con la persona que manejaba su carro. Que manejaba su carro era Krishna. Krishna es un avatar de uno de los dioses hindúes, una representación de Dios. El dios Vishnu. Entonces, en esa conversación, es en el contexto de una guerra, él va a la guerra, pero entonces este príncipe está preocupado porque la guerra va a traer derramamiento de sangre, mucha muerte en sus connacionales, y él tiene el dilema de si debe abandonar y ir a la guerra o no debe ir a la guerra. Entonces, este escrito épico
pues es la respuesta de Krishna a este príncipe, diciéndole que debe cumplir su deber de guerrero. Y entonces comienza a darle muchas razones y presentarle muchas ideas que representan, dicen algunos teólogos del hinduismo, que representan la misma lucha de la vida personal. Y así como es el contexto de una guerra, también como hay una especie de lucha personal. Y entonces las respuestas que se dan allí a este príncipe, pues pueden servir como lecciones para los mismos seres humanos. ¿Sabes algo, Dauris? En ese contexto es normal que así sea, porque las deidades de los pueblos no judíos o cristianos le daban propiedades muy humanas a las deidades. Uh-huh. Incluso las deidades eh, experimentaban los mismos sentimientos y pasiones negativas de los seres humanos. Podían tener intimidad sexual unos con otros, incluso con humanos. Podían experimentar la ira, la venganza, el odio, la traición. Aunque eran deidades, seres divinos, uno podía matar al otro, aunque pudiera haber una especie de reencarnación. Uh-huh. Pero lo cierto es que hay algo, la religión de los pueblos no judíos, judeo-cristianos, son religiones como muy antropomórficas, muy humanas, muy humanizadas, lo divino. Y en cuanto a las colecciones de los escritos hindú, ellos entienden que hay una revelación del mundo de lo divino hacia lo humano. Ellos le llaman a esta revelación Sruti, S-R-U-T-I. Sí. No podemos deletrear todos los nombres, pero a veces no son fáciles de pronunciar porque son idiomas totalmente diferentes para uno. No es como algo en inglés que le puede ser más fácil. Pero este tipo de revelación pasan a ser como una especie de colección de textos que que van recogiendo poco a poco todos los conocimientos revelados por los dioses a los sabios en los primeros tiempos. Y estos sabios se llaman riptis, que son como videntes. Y toda esa colección terminan compendiada en 4 grandes colecciones. Yo la voy a De hecho, mencionar así. ¿Perdón? De hecho, hay la otra parte del Mahabharata, que es otra épica que tiene, Sí. y que escribe aquí un profeta o un vidente que tú mencionas, ahora que mencionaste vidente, llamado Valmiki. Él escribe allí un poema en el cual relata la historia de Rama, quien fue exiliado y anduvo por los bosques con su esposa. Era príncipe de Ayodhya y fue exiliado, anduvo por los bosques con su esposa y también con su hermano. Y por allí hubo alguien llamado Ravana, quien raptó a Sita, que era la esposa de él. Entonces él se levantó en guerra contra Ravana, y de hecho Ravana es presentado en la concepción hindú como un demonio antagónico, y que también supuestamente veneraba a Vishnu. Pero bueno, es presentada así. Entonces Rama rescata a su esposa, hace guerra contra este Ravana, y Ravana es muerto. Entonces ellos regresan allí donde él es, regresa del exilio y es coronado como rey. Esas 2 obras principales son las que contienen el Smriti, que es parte de los libros sagrados de los Vedas. Quizás el más antiguo de todos que podemos señalar es el Rig Veda. De hecho, el término Veda significa saber. Saber, perfecto, conocimiento. Cuando hablamos de los Vedas, estamos hablando de los conocimientos coleccionados en estas obras. Y los 4 grandes colecciones, entre las cuales caen todas las que se puedan mencionar, todas tienen la palabra Veda. La primera es el Rig Veda, que es el más antiguo, y este data del siglo V al siglo X antes de Cristo, y consta de 1028 himnos recogidos y conservados por las familias sacerdotales. Si usted ha visto alguna película hindú en algún momento o alguna porción de ella, va a encontrar que no importa que sea de ciencia ficción, que sea épica o que sea actual, contemporánea, están saturadas de bailes y canciones extensas que uno se sorprende. Así que este es el primero. El segundo que podemos mencionar es el Yajurveda o el Veda de las fórmulas, que es como una especie de ritual litúrgico.
Eran fórmulas, por ejemplo, que se habían de recitar durante los sacrificios y los comentarios en prosa a esas fórmulas. El Sí. tercero, estamos hablando del Samaveda, y esto es una compilación de los principales estrofas de Rig Veda y Yujur Veda, de los dos anteriores que ya mencionamos, pero están acompañadas de notaciones musicales. De ahí su nombre, que significa Veda de los cantos. Y el último es el Atana Veda, que es el cuarto libro, naturalmente, y es de una época posterior a todos los anteriores. Se siente en él la influencia de los brahmanes. Es como una antología de fórmulas de encantamiento y de exorcismo, más cercana a la magia que a la religión primitiva de los mismos hindúes. El Samaveda no tiene la fama ni autoridad de las anteriores, que es el texto más antiguo, pero sigue teniendo una relevancia importante para los hinduistas actualmente. Así es. Esos son algunos de los textos sagrados que tiene el hinduismo. Y pues no es como que haya en cuanto a prácticas, en cuanto a creencias, como dijimos al principio, algo muy unificado. Pero estos textos por lo menos forjan lo que es el pensamiento hindú. Y también, Héctor, provee bases para las creencias que ellos tienen. Y a eso tal vez nos podemos mover un poco. Hay varias creencias que ellos tienen. Y una de ellas, por ejemplo, es el karma. Pero antes de eso, ¿cuáles son los dioses que ellos tienen? Son muchos dioses que ellos tienen. Y de hecho hay ideas encontradas sobre si podemos hablar de un politeísmo de muchos dioses o simplemente esos dioses son representación de un solo dios, que es Brahma. Fuera de esa controversia que pueda haber sobre la comprensión de si son dioses o representaciones de un solo dios, hay tres principales que son, ¿verdad? Brahma, Shiva y Vishnu. Y que de allí, pues, hay una infinidad de imágenes, de dioses. De hecho, de los primeros imágenes que se encontraron, hay figurines. Son figurines que se han encontrado los arqueólogos que datan más allá del 1300 antes de Cristo. Muy antiguo. Y que son asociados con la iconografía hindú relacionados con el dios Vishnu. Es realmente bien antiguo todo esto. Y de allí, Héctor, ¿qué creencias se desprenden de los libros y de las creencias? Voy a aportar unos detalles muy interesantes porque a estas deidades se le atribuyen cualidades específicas. Eso es correcto. Por ejemplo, Brahma, ese es el dios creador, es el señor de todas las criaturas. Y aparece representado en las ilustraciones como teniendo 4 rostros, para indicar con eso su capacidad de conocimiento. También aparece con 4 manos, que es una señal de sus diversos aspectos de la personalidad humana. El Vishnu es el preservador y el guardián de los hombres. Aparece entre ellos a través de 10 encarnaciones o avatares. Y es interesante que dentro de esos encarnaciones se considera que Mahatma Gandhi es una de ellas, Jesucristo es otra. Y el Dios mismo, esta deidad que mencionaste ahorita, Krishna, también se considera como la 8ª encarnación. Y voy a dejar algo para ver un poquito la escatología más adelante, que es bastante interesante y que va a sorprender mucho a nuestros oyentes. Así que no se vayan. Cuando hablamos de Shiva, es interesante, Dauris, antes de irnos a esta pausa que viene a continuación, que es el Dios que destruye y renueva al mismo tiempo todo el universo. Para que haya vida, se presupone que tiene que existir la muerte. Claro. Así que todo debe ser entendido en la filosofía hinduista como una energía positiva que fluye para el equilibrio del universo. Así que en algún momento todo se destruye para comenzar de nuevo. Y para que haya vida, tiene que haber muerte. Son creencias un poquito complicadas, pero realmente es lo que ellos están creyendo por el momento. Vamos entonces a esta pausa y regresamos para continuar analizando este importante tema sobre la religión hindú. Adelante. No podemos vivir de las cáscaras de las faltas o errores de los demás. Hablar mal es una maldición doble que recae más pesadamente sobre el que habla que sobre el que oye. El que esparce las semillas de la disensión y la discordia
cosecha en su propia alma los frutos mortíferos. El mero hecho de buscar algo malo en otros desarrolla el mal en los que lo buscan. Al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. Por el contrario, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter, nos transformamos a su imagen, mediante la contemplación del elevado ideal que Él puso ante nosotros. Nos elevaremos a una atmósfera pura y santa hasta la presencia de Dios. Cuando permanecemos en ella, brota de nosotros una luz que irradia sobre cuantos se relacionan con nosotros. El Ministerio de Curación, página 389. En la sección anterior estuvimos dialogando sobre las creencias, algunas de las creencias del hinduismo, las escrituras sagradas. Todavía no hemos desarrollado las creencias, vamos a pasar en breve a eso, y también las deidades, que tampoco hemos terminado completamente. Las tres que fueron mencionadas como Brahma, Vishnu y Shiva han sido consideradas como una triada que ocupa el panteón de deidades hindú. Sin embargo, algunos han querido ver una asociación con la Trinidad en las Escrituras, que luego ya abordaremos también más adelante en algunas consideraciones teológicas que vamos a hacer. De hecho, Héctor, se le conoce como el Trimurti. Tremendo. Y que el Brahma, que se conoce como el un Dios, junto a estas dos deidades, últimamente han sido reemplazados por 6 dioses más, que se adora más que a estos, el Brahma, el Vishnu y el otro dios. De hecho, Dauri, se ha comentado de que la cantidad de dioses que tiene el hinduismo son más de 300 millones de deidades. Oh, wow. Como algunos, estuve leyendo reciente un material sobre religiones comparadas. El autor decía, bueno, habrá que creérselo el quien lo dijo, porque él es científico, entonces uno no va a discutir eso. Pero quizás no son tantas como se prevé, pero pensar que hay tantas castas en la India y que cada casta tiene a veces su sistema de creencias y sus propias deidades, y que son tantos los habitantes de la India y de que conforman esta religión, y para colmo que es tan abierta todo el espectro religioso, no importa que sea cristiano, islámico, de religión mistérica o lo que sea, todo entra allí. Entonces es muy probable que sea prácticamente imposible definir la cantidad exacta de deidades que tienen los hindúes. Así es. Una de las creencias que ellos tienen, Héctor, es el karma. ¿Qué es el karma? El karma tiene que ver con lo que tú recibes por lo que tú haces. Es como la consecuencia de tus actos. Y si tú actúas mal, tú vas a tener un karma, vas a tener tu paga de lo que tú haces. Y si actúas bien, por igual, vas a tener una buena consecuencia. Ellos tienen lo que es también el Dharma, que tiene que ver con lo que sostiene el orden religioso, de justicia, es como la ley, el orden, y una vida ética apropiada, eso es el Dharma. Está también lo que ellos llaman como puja. Puja es la devoción personal a un dios, que de hecho puja es lo que reemplaza lo que eran los sacrificios en la antigüedad, lo que ellos realizaban, como indicamos al principio, los Vedas que presentan sacrificios al dios fuego y al dios planta, fueron después con el tiempo sustituidos por puja, que ahora tiene que ver con una devoción a dioses individuales. Y por supuesto, la gente pues sigue ofreciéndole a los dioses. He visto muy a menudo, Héctor, ellos ofrecen muchas flores en sus rituales que tienen. Siempre está lleno de flores amarillas de muchos colores y todo eso. Esto es el moksha, que tiene que ver con la liberación. Y algo que me llamó la atención, Héctor, es el hecho de que en cuanto a una de las primeras creencias, que es el samsara, que tiene que ver con la reencarnación, hay una parte que es el Daka.
es como un renacimiento sin fin, un renacimiento continuo que es caracterizado por el sufrimiento. So, estas nociones pues están enlazadas con precisamente lo que hemos hablado en otros temas, Héctor. Los seres humanos siempre han tenido una concepción, o por lo menos preguntas existenciales sobre sus orígenes, sobre su significado, sobre qué hacen vivos, hacia dónde van. Y a través de la historia se han dado muchas respuestas a estas preguntas. So, para mí, de forma personal, yo creo que estas son posibles respuestas que la gente busca para darle a esas preguntas existenciales. Es que necesitas respuestas. Necesitas respuestas y no siempre se tienen las respuestas correctas. Pero eso no quiere decir que no se tengan respuestas para paliar esa necesidad interior en el ser humano. Tú sabes, David, que Brahma, que es el Dios creador, ese nombre está muy asociado al Brahman, que es lo que se entiende. Brahman es como un sustantivo neutro. Y el Brahman es considerado como la sustancia primigenia o antigua de todo ser. Es como el principio que dio origen a todo. Es impersonal y también es creador. Se le considera como lo absoluto, como lo todo. No se le dice el todo porque es neutro. Y como no es persona, se considera lo todo, lo absoluto. Y la reencarnación, por ejemplo, es un elemento que media entre las personas existiendo ahora como emanaciones de ese todo, para a través de la liberación, que es otra creencia que ellos tienen, que se entiende que es como el último propósito de la religión hindú, y es la liberación final del ciclo de reencarnaciones, que algunos dicen que puede ser infinito. Si se asume que una persona puede reencarnar y finalmente ser liberado del ciclo de reencarnación y volver al Brahman, al todo, es como, sería como, ¿cómo decirlo? Como el sumo bien en Tomás de Aquino, que es la contemplación de Dios, la glorificación y de estar allí presente ante Dios. Cada sistema de creencia tiene una meta última, ¿ves? Contemplar a Dios, ver a Dios, vivir con Él, disfrutar su presencia. En el hinduismo es como ser liberado del ciclo de reencarnación que se considera infinito. A mí me da la impresión de que ahí hay como un halo de pesimismo, porque si es infinito, quizás ellos, en la medida que se multiplican, avanza el tiempo y no tienen revelaciones nuevas que le dicen, yo lo logré, yo soy un ser ascendido que me unía al todo, a menos que no intenten haber comunicaciones, porque si vuelve al todo, que es neutro y es nada, entonces uno viene de algo impersonal y vuelve a algo impersonal. Por lo tanto, quizás no haya necesidad de insistir en una forma de comunicación. O bueno, de que diga que yo estoy en algún lugar como tal, como un ser personal, aunque sea divinizado. Entonces, y esa idea está relacionada con lo que ellos entienden que Dios y la naturaleza es uno. O sea, hay una unidad del todo. En eso se acercan al panteísmo. Claro que sí. So, Dios es todo y todo es Dios. Y esa es una idea panteísta, la cual nosotros, claro, tenemos cierta contradicción con eso, y más adelante, cuando hablemos un poco de las similitudes, vamos a tocar un poco más de esto. Claro, pero de hecho, así como se habla de panteísmo, pero de pronto hay creencias que denotan que no hay tal panteísmo, asimismo se habla de deidades múltiples, lo que los hace ser el hinduismo politeísta, pero a la luz de las enseñanzas de los brahmanes, nos acercamos a una especie de monoteísmo, donde Brahma es el Dios único. Así que, como ustedes pueden ver, el budismo es como muy ecléptico, muy abierto. De pronto es como una cosa, de pronto parece otra, de pronto parece sostener una idea, pero de momento ya hay otra que aparentemente la contradice, pero es muy ecléctica. Por eso decimos que es como un conglomerado, una sopa de creencias dentro de toda una tradición. Así es. De acuerdo a la religión de los Vedas, bueno, que es el hinduismo, ellos tienen cuatro castas principales. Una son los brahmanes, que son los sacerdotes. Estos eran los que estaban encargados al principio del asunto de las ofrendas, de dirigir los rituales y todo esto. Más abajo les sigue en la categoría jerárquica los kshatriyas.
kshatriyas, esos son los guerreros y los gobernantes. Esta era la siguiente parte en esta escala jerárquica. Están los vaishyas, que son los negociantes, esa es la otra casta, y la última casta son los siervos. A este se le llama los sudras, son los siervos, y estas clases son castas. Y es interesante notar un poco, tal vez muy chocante para nuestro tiempo contemporáneo, que todavía el sistema de castas es latente en la India. De hecho, muchas veces este sistema de castas está enlazado también con el color de la piel. Bueno, algunos creen que a raíz de las invasiones indoeuropeas, que eran de pelo amarillo, piel blanca, se producen algunos cambios en términos raciales que se ven en la India. Así que, pero otros creen que no es seguro porque esa clasificación responde como a un escrito del siglo I después de Cristo, así que es muy reciente en comparación con la antigüedad del hinduismo y de la existencia de las castas mismas ya. Otros creen que esas castas provienen de partes diferentes del Dios, que tiene varias manos, varias partes, y como una casta surge a raíz de las manos, otro de la cabeza, otro de la pierna, se asume que cada casta tiene una función y no importa que sea inferior a la otra, se someten porque al fin y al cabo es una extensión o una figuración de lo que es la deidad. Así es. So, esas son algunas de las creencias que ellos tienen. Nosotros como cristianos tenemos, ya hemos visto, ¿verdad? Son creencias totalmente diferentes, diametralmente diferentes. Pero nosotros poder conocer las ideas religiosas de otras personas puede crear en nosotros cierta conciencia o darnos tal vez la sabiduría para encontrar puntos donde puede haber cierta comunalidad o ideas similares, las cuales nos pueden permitir tener una conversación en la cual podamos presentar a Cristo. Y yo creo que eso es muy importante también, porque nos ayuda a, como siempre decimos acá, manifestar cierta tolerancia a otras ideas, ser más comprensivos, y esa actitud puede ser un canal para nosotros poder alcanzarlos o para ser alcanzados con el cristianismo. Por ejemplo, Mahatma Gandhi era una persona, era un indio, ¿verdad? Que imagino que también era hindú, pero llegó a considerar, Héctor, como decíamos en el primer programa, que él no se hacía cristiano por los cristianos, pero las enseñanzas de Jesús eran enseñanzas tan esenciales, tan buenas, que él se enamoró de tales enseñanzas, pero eran los cristianos los que le impedían, ¿verdad? Como siempre, la falta de entender que el testimonio debe acompañar la profesión de fe. Así es. Antes de que pasemos a esta última pausa que realizamos siempre, me gustaría dentro de las creencias mencionar, Dauri, que para el hinduismo la vaca ocupa un lugar muy importante, este animal. Es corriente que, por ejemplo, cada familia tenga una o varias vacas. Y esta tradición es milenaria dentro del hinduismo. Por eso ellos veneran a este mamífero, porque para ellos representa la madre tierra, que es el símbolo de la vida, de la fecundidad y la maternidad. Incluso ellos creen que como nos alimenta todo, eso lo hace a pesar de que no somos sus crías. Por eso las vacas jamás son sacrificadas ni violentadas en la comunidad hindú. Ellos la llaman, por ejemplo, la que cumple con todos tus deseos, sagrada por su generosidad y por su abundancia. Y también la consideran como la nodriza de todos los seres humanos. Interesante. En asuntos como estos, nosotros nos distanciamos años luz de estos sistemas de creencia, porque de pronto se diviniza una criatura, pero no una criatura común y corriente, sino una criatura que dentro de la cosmovisión cristiana es un ser inferior al ser humano. Así que los animales y todo lo que puede conglomerarse fuera del ser humano como criatura es considerado un ser inferior. Ven, muchos de ellos fueron creados con la capacidad de amar al hombre, como dice, por ejemplo, un libro llamado Patriarcas y Profetas, pero son inferiores. Pero divinizar
o considerar sagrado una criatura es como repetir más esos problemas que Pablo observó de las culturas paganas de antigüedad, que de pronto adoraron a la criatura antes que al creador. Sí, Vamos, quiero mencionar esto, perdón. una diosa, Adyashaki, que es como una parte femenina. Dios se presenta también como esa diosa, a la cual se considera como también un supremo dios, y algunos lo presentan como el consorte de uno de los dioses que ellos tienen. Eso también está la Claro, parte porque las femenina. deidades masculinas tienen esposas y las Ujú. esposas son divinas como los dioses. Sí, Y mientras que, por ejemplo, la esposa de Vishnu, me parece a mí, es la que está considerada como la diosa de la belleza, otra de la sabiduría y así sucesivamente. Y las mujeres imitan esas creencias. Así que sí. nos vamos a esta breve pausa y regresamos en breve. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Hemos estado estudiando la religión hinduista en el programa de hoy. Ya ustedes, me imagino, se habrán sorprendido, admirado de tantas ideas diferentes, creencias. El hindú que pertenece a una casta es otra creencia, no se puede casar con el hindú de otra casta. Me parece que estaría alterando los propósitos de la deidad que los separó como tal. Y se someten a eso. Entonces son muchas de las creencias que tienen. Eh, Estamos abocados ya en el tiempo que nos resta, Pastor Dauris, a analizar algunos conceptos que de pronto quizás se distancian, se pueden ver parecidos a ciertas verdades bíblicas, pero también que son diametralmente opuestas. Así es. Cuatro metas que los hindúes hablan. Uno es el Artha, uno es el Kama, otro es el Dharma y el Moksha. Dos de ellos nosotros ya los hablamos. El Moksha es como la liberación última espiritual que hay. El Dharma tiene que ver con la conducta ética entre los seres humanos. Está el Kama, que tiene que ver con el placer, el deseo. Y el otro, el Artha, que tiene que ver con la adquisición de riquezas. Estos cuatro elementos o cuatro metas, ellos dicen que es lo necesario para que el ser humano pueda vivir en armonía con lo espiritual y también con lo social. Como da ese orden al ser humano, tanto espiritual como social. Ahorita cuando mencionamos también, Héctor, sobre la deidad femenina, puedo notar una similitud con las religiones antiguas y de Occidente, que incluían la religión de Mesopotamia, de Oriente, de Mesopotamia, de los griegos, de los romanos, siempre incluía ese aspecto femenino de la deidad. Y algunos, últimamente, he escuchado que aún ha surgido ahora algunos cristianos que salen con una idea extraña de que Dios es hembra. Hace un tiempo escuché eso. Esa idea ha estado latente en esas religiones. Y bueno, entendemos que también algunos cristianos que adoran a la Madre de Jesús, algunos críticos hablan que también eso es un elemento común en todas las religiones, por lo tanto es una religión más. Pero nosotros entendemos con la palabra de Dios, y como ya hemos expuesto la semana pasada sobre los principios del cristianismo, en que nosotros creemos y las bases para nuestras creencias. Y una diosa no es parte del pensamiento cristiano. Otra de las creencias que nosotros podemos señalar es el asunto de las ofensas, que en la teología cristiana se conoce como pecado. En el hinduismo, las ofensas no son hechas contra la divinidad. La vida moral está, por ejemplo, regulada por la voluntad de un ser supremo, Dios. No está regulada por eso, pero está regulada por el karma, que es como esa energía que deriva de los actos y que te va a premiar con el bien y una posible reencarnación en algo más elevado, mejor, en la vida futura, o en una vida inferior, un ser inferior que puede ser un animal, hasta un insecto, en una vida futura también. Pero en las escrituras, por ejemplo, José, cuando fue confrontado por la esposa de Potifar en el capítulo 39 de Génesis, verso 9, dijo: ¿cómo podría yo cometer este mal y pecar así contra Dios? En la mentalidad judeocristiana, el pecado es una ofensa primero
contra Dios. David mismo lo reconoció en el Salmo 51 cuando dijo, contra ti solo he pecado. Y el hijo pródigo, por ejemplo, al volver en sí, ¿qué dijo? Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Así que eso es algo totalmente diferente en el hinduismo. Héctor, ¿cuáles serían algunos puntos que pudiéramos tener cierto diálogo con el hinduismo? ¿Cuáles son algunas cosas que tal vez podríamos hablar de cierta similitud o por lo menos cierta convergencia, no del todo, pero tal vez alguna idea o también diferencias? Yo diría que el karma contiene algo en parte de lo que nosotros podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, el Así es. karma no es más que esa ley que opera en la vida, donde si tú haces algo malo, cosecha un resultado, donde si haces algo bueno, cosecha de igual manera un resultado en sentido contrario. Habla de eso. Eso se parece un poquito a lo que dice Gálatas 6:7, cuando dice que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y de hecho, el juicio, la doctrina del juicio cristiana, está fundamentada no en que Dios va a juzgar a los hombres por la fe que tuvieron, sino que serán juzgados por las obras que hicieron. Perfecto. Pagar a cada uno según Entonces, su obra. el elemento conductual es importante, solo que en el hinduismo, como en las religiones paganas, es el medio a través del cual, si lo haces bien, tú vuelves a la deidad. En el cristianismo no hay manera de volver a la deidad, abrirse un camino hacia Dios por el bien hacer, sino por la fe en Cristo. Y el sacrificio de Cristo tiene los méritos para yo ser aceptado delante de Dios y alcanzar la salvación. Así es. Y yo diría también que hay una idea que tal vez está contrapuesta al cristianismo. Y la idea contrapuesta, por ejemplo, es la idea de la reencarnación, perdón. Es esa reencarnación continua que las personas tienen como una especie de, a veces, tal vez, pagar sus penas o seguir creciendo hasta alcanzar el último estado. Es una creencia que se contrasta con el cristianismo, en el cual solamente Cristo fue encarnado y fue encarnado por el propósito que ya nosotros sabemos. Pero esa idea pues es contrastada con nuestra creencia de lo que ocurre cuando las personas mueren. Siempre recuerdo que yo en la librería Cuesta, en la República Dominicana, una librería donde había todo un universo de libros, yo me sentía como que llegaba a mi casa. Y encontré un libro que trataba de explicar la relación entre la nueva era, la reencarnación y las creencias cristianas. Y el autor, que era un sacerdote budista precisamente, decía que en Juan capítulo 3 se habla de la reencarnación, donde dice Cristo que que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver. Interesante. El rabí que está hablando con Jesús, Nicodemo, te dice que cómo puede ser eso, que cómo él puede volver a nacer. Él quería encontrar en eso la justificación, pero el texto mismo descarta la posibilidad de la reencarnación, Claro. o por lo menos de ver en la reencarnación la posibilidad de alcanzar en el budismo el nirvana o en el hinduismo la unión al Brahman. Así es. Al absoluto, al todo. Cristo dijo, vamos a suponer hipotéticamente, Nicodemo, que es posible que tú vuelvas a nacer de nuevo. Cristo desbarata la posibilidad, porque le dijo, lo que nace de la carne, carne es. Así que no importa cuánto, en caso de que sea posible que se pueda volver a nacer, nos quedaremos atrapados en el mismo ciclo de imposibilidad. No hay manera de que, aunque volvamos a nacer, ocurra algo diferente. Siempre seremos lo que somos. Pero Cristo no está hablando de un nuevo nacimiento humano, biológico, sino de un nuevo nacimiento espiritual, un nuevo comienzo con Dios en esta vida para la vida futura. Así es. Una vez más, Héctor, también yo noto que este sistema de salvación por obras deja al ser humano en un dilema que no puede resolver. Y cuando tú, por ejemplo, cuando hablamos de que tú reencarnas y dependiendo cómo fuiste en esta vida, tú reencarnas en un ratón, en una piedra, en una planta, no sé. Y esa reencarnación infinita va de acuerdo a cómo tú vives tu vida, pero te das cuenta que el ser humano no puede hacer nada por sí mismo. O sea, a diferencia de esa idea, la religión cristiana pues viene a presentar de que es cierto, por ti mismo tú no puedes hacer nada, pero tienes el poder y la ayuda de Dios para tú seguir hacia adelante. Tienes un ejemplo en Cristo Jesús. No estás solo,
a ti mismo para que tú puedas resolver la situación de tu problema, tu pecado. Lo puedes resolver con la ayuda de Dios. Y ese poder, dice la Biblia, que se ofrece para ti. Todo, lo dice el apóstol Pedro, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido nos dados. han sido dadas. Por Y su eso, divino- Héctor, hace una gran diferencia en la respuesta que nosotros damos a la vida, la respuesta que nosotros damos a la muerte, la respuesta que nosotros damos a la existencia, a nuestros orígenes, a la razón por la cual existimos, al significado del cual nosotros tenemos. Y entonces allí nos observamos que una vez más es la religión de la Biblia, es el Dios creador que presenta la Biblia, el Dios sustentador que presenta la Biblia, que al final provee lo que el ser humano realmente necesita. La respuesta a todas nuestras preguntas, digamos, por lo menos a las preguntas más básicas del ser humano, son respondidas por Dios en su palabra. Y sí, a estas alturas, Dauri, que ya nos aproximamos al final del programa, me gustaría señalar una vez más algo que ya hemos mencionado en videos anteriores. Parece ser que hay una trinidad divina en el hinduismo: Brahma, Shiva y Vishnu. Pero algunos que objetan la Trinidad dentro del cristianismo creen ver ahí una evidencia de que esto es una doctrina pagana. El hecho es que eso es absurdo hablar así, por el hecho de que dentro del paganismo encontramos muchísimas verdades que también nosotros creemos y no las rechazamos por eso. claro, Así que ese argumento debería cambiarse. Lo cierto es que esta Trinidad divina no es absoluta ni única, por el hecho de que estos seres no son únicos divinos dentro de una raza de divinidad. Son parte de un panteón de divinidades y deidades. Cuando hablamos de la Trinidad divina, no hay nada que sea divino fuera de ellos. Pero en el hinduismo no es así. Y para colmo, la Trinidad divina tiene una intrarrelación muy armónica. Ellos coexisten, pero tienen un propósito, una meta, un plan. Tanto en la creación están unidos como en la redención, como en la restauración de todo. Pero en la Trinidad hinduista existe, por ejemplo, una relación llena de tensiones, de brutalidad, originado por el afán de cada uno de ellos de alcanzar la hegemonía. Y esto hasta el extremo de que, por ejemplo, Shiva cortó a Brahma por su quinta cabeza en un incesto, por un incesto que éste se proponía cometer. Estamos hablando de que estas deidades son puramente manufactura humana que tienen todos los rasgos peores de la humanidad. Y no podemos relacionar eso con la deidad divina. Así es. Así es que una vez más, Héctor, yo diría que esta música nos recuerda, Dauri, que el tiempo se nos acabó. sí, Un par de minutos para despedirnos. sí, yo diría que si tú eres practicante de la religión hindú y nos estás viendo, nos estás escuchando, te animaría a tratar un poco a Cristo. Probad y ve que Jehová es bueno. Prueba al Dios de la Biblia. Una vez más también, Héctor, y yo agradezco a Dios por la oportunidad de conocerle a Él. Realmente el Dios de la Biblia es el Dios que puede satisfacer al ser humano realmente, sus necesidades, sus preguntas más básicas, y quien puede darle la esperanza de vida eterna. Solamente el Dios de la Biblia puede hacer eso. Así es. Yo te animo a probar y ver que Jehová es bueno. Ya lo dije ahorita. Prueba al Señor y verás que al degustarlo, hablando metafóricamente, los anhelos más profundos de tu corazón, de tu vida, de tu mente, serán totalmente satisfechos. La paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento llenará tu ser. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún material que quisieran que les compartiéramos, escríbanos a faithsociedad7@gmail.com, faithsociedad7@gmail.com, y será entonces hasta la próxima entrega. Que el Señor sea con ustedes. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.